Muy buenas tardes, hermano. Está usted en este lugar escuchando un estudio del libro de Apocalipsis. Sea usted bienvenido. Este estudio es realizado para la Iglesia Manantial en Soledad, Atlántico, por el pastor William Durán, su servidor. No olvide suscribirse a nuestro canal en YouTube y si tiene algún comentario, por favor escríbame al correo manantinaciones1@gmail.com. Esta es la sexta parte del estudio del libro de Apocalipsis y vamos a estar estudiando acerca del anticristo. Antes de iniciar vamos a tener una palabra de oración para que el Espíritu Santo nos dirija en esta hora, en este estudio. Padre, gracias te damos, Señor, en esta hora, en este momento, por esta oportunidad que nos das de venir a tu presencia para agradecerte por la sangre de tu Hijo unigénito Jesucristo, la cual fue derramada por el perdón de nuestros pecados. Gracias, Padre, por tu Hijo. Gracias por tu Espíritu Santo también que está en este momento, en este lugar, para enseñarnos y guiarnos, dirigirnos hacia la verdad. Espíritu Santo, toma el control de esta enseñanza. Yo me quito en esta hora y te dejo a ti, Espíritu de Dios, para que hables a nuestro corazón y a nuestra vida. Gracias, Señor. Amén y amén. El anticristo, un personaje siniestro, autócrata y despiadado, es llamado anticristo porque se opone a todo lo que es Dios y todo lo que hable de Cristo. Se le dará autoridad para gobernar esta tierra durante 7 años del período llamado la Gran Tribulación, evento que sucederá inmediatamente la iglesia sea levantada al cielo en el rapto o arrebatamiento, como se describe en 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículo 16, que dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. La gran tribulación también fue profetizada por el mismo Señor Jesucristo en el libro de Mateo, en el capítulo 24, versículo 21, dice lo siguiente: porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Entonces el anticristo va a estar gobernando durante esta gran tribulación. El anticristo, hijo de perdición o hijo de pecado, como lo llama el apóstol Pablo en el libro de 2 Tesalonicenses, dice que no vendrá sin que antes se manifieste la apostasía. ¿Qué es apostasía? Apostasía simplemente significa el apartarse de la fe. Dice en 2 Tesalonicenses capítulo 2, del versículo 1 en adelante: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Apostasía entonces significa apartarse de la fe. Y hoy en día estamos viviendo tiempos de apostasía. Existe más confusión y falta de fe en los creyentes porque el diablo ha incrementado su ataque a la iglesia porque sabe que le queda poco tiempo. Apocalipsis 12:12 dice: alégrense pues cielos, y ustedes que viven en ellos,
Pero hay de los que viven en la tierra y en el mar, porque el diablo, sabiendo que le queda poco tiempo, ha bajado contra ustedes lleno de furor. El diablo ha empezado a engañar y hacer que se aparten los creyentes de los caminos del Señor. La Biblia dice que al aumentarse la maldad, el amor de muchos se enfriará. El anticristo está manifestando su poder engañoso a través de falsos profetas, de falsas doctrinas, que son doctrinas de demonios, como dice la Biblia, porque tendrá la ayuda del mismo Satanás. Primera de Timoteo, en el capítulo 4, versículo 1 dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Y en 2 Tesalonicenses 2:9 dice: en cuanto a ese malvado, vendrá con la ayuda de Satanás, llegará con mucho poder y con señales y milagros falsos, y usará toda clase de maldad para engañar a los que van a la condenación, porque no quisieron aceptar y amar la verdad para recibir la salvación. Por eso Dios deja que el error los engañe y que crean en la mentira. Este malvado hombre inicuo, cuyo advenimiento es por Satanás, dice en 2 Tesalonicenses 2:9, declara en forma clara también que este personaje siniestro, que el mundo, refiriéndose al cosmos o sistema político mundial, el cosmos, proclama como el único gobernante capaz de dirigir de forma autócrata al mundo y hacer que se una en un solo sistema político donde impere la ley y el orden y se establezca la paz mundial, aunque para ello haya necesidad de utilizar la fuerza y de establecer solamente un solo poder autoritario que a lo mejor también podrá tener una sola moneda, un solo idioma, una sola creencia religiosa, porque quiere controlar absolutamente a todo el mundo. A través del ecumenismo, que es la tendencia o el movimiento que busca la unidad de las distintas confesiones religiosas cristianas, el anticristo va a tratar de reunir a todas las grandes religiones en una sola. Por eso es lo que se llama ecumenismo. Y ahí es donde se debe tener mayor cuidado, porque el anticristo va a darle apertura total a este llamado ecumenismo, que no es más que otra de las blasfemias contra Dios, de la cual habla el libro de Apocalipsis, diciendo que cualquier creencia o religión deberá ser fundida en una sola, y que todas las religiones conducen al mismo lugar: musulmanes, budistas, judíos, evangélicos, católicos, lo cual es contrario a la palabra. El libro de Proverbios 14:12 dice: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Y en ningún otro nombre hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. En otras palabras, este líder mundial, que luego, después del levantamiento de la iglesia, gobernará al mundo bajo apariencias de paz, lo engañará guiado por las maléficas manos de su propio padre Satanás. El mundo está queriendo implantar lo que se llama un nuevo orden político, y lo quieren lograr a través de someter a las gentes a su arbitrio, utilizando la fuerza y también el engaño. Para nadie es un secreto que ya está en camino la implantación del chip electrónico con el fin de someter y controlar a la humanidad, saber cuánto gana, dónde vive y hasta el último privado secreto lo conocerán, porque el sistema mundial será un sistema dictatorial y autocrático, como lo hicieron efectivamente algunos que son llamados precursores del anticristo o prototipos del anticristo, como por ejemplo Hitler, Nerón, y también hubo un personaje llamado Antíoco Epífanes,
quien sacrificó un cerdo en el templo en la época de Grecia, del imperio griego. Antíoco Epífanes, el primer anticristo, vino de la Grecia civilizada y era amante del arte. Así como la civilización helénica produjo el primer anticristo, así la civilización moderna bajo la cuarta monarquía producirá al último anticristo. En el libro de Primera de Juan, capítulo 4, versículo 3 dice: todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Y en Daniel 7:25 dice: y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo, es decir, 3 años y medio de la gran tribulación, porque a la mitad de la paz ficticia que tienen, entonces dice la Biblia que cuando digan paz, vendrá sobre ellos destrucción repentina. De igual forma, en la mitad de la gran tribulación será profanado el templo de los judíos, que para ese entonces ya estará reconstruido y en funcionamiento pleno. Es necesario entender, hermanos, que de acuerdo al capítulo 13 de Apocalipsis, se interpreta como dos bestias, una de carácter político y la otra de carácter religioso, que en el capítulo 17 se denomina o se va a llamar la Babilonia o la gran ramera. Apocalipsis capítulo 17, versículo 5 dice: y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Tenemos un resumen entonces de las características del anticristo. Número 1. El anticristo va a negar la deidad, se opone a Dios y se hace pasar por Dios, imita a Cristo, se hace pasar por redentor de la humanidad. En 2 Tesalonicenses 2:4 dice: el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Número 2. Va a utilizar el humanismo como una de sus armas preferidas. Significa el poder y la sabiduría humana, que controlará al mundo a través de su poderío militar y su poder intelectual, ofreciendo una falsa paz en las naciones. Y número 3, va a utilizar el ecumenismo, que significa el control religioso a través del falso profeta y la fusión de todas las religiones del mundo en una sola. Estas 3 características tiene el hijo de perdición o el anticristo, que va a estar gobernando durante esta época de la gran tribulación. En el capítulo 13 de Apocalipsis nos habla en primer lugar del anticristo político, y dice en el versículo 1: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemio. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Entonces vemos que el gobierno es un gobierno autócrata. El libro del Apocalipsis, en el capítulo 13, entonces nos habla de una bestia que emerge del mar. En la Biblia la palabra mar usualmente se interpreta como muchedumbre. Implica un gobernante político salido de la muchedumbre, lo cual, comparado con Daniel en el capítulo 7, hace pensar
que sería la cuarta de las bestias que representa la que comandará el imperio romano resurgido o el imperio babilónico resurgido, de acuerdo a la interpretación que se le dé. También dice aquí, se le dio autoridad en el versículo 7 sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Entonces da la idea de un gobernante mundial que debe ser capaz de agrupar y dirigir a la humanidad entera, y lo hará durante la gran tribulación, influenciado por la sabiduría satánica y con el esfuerzo humano mezclado. Por ello se cree que como estos dictadores, Hitler y Mussolini, tendrán pensamientos de poder y dominio dictatoriales. Este gobierno individual y personificado por un dictador estará apoyado por 10 reinos. Se cree que será realizado por un hombre inteligente, capaz, intelectual y militarmente de unir a estas 10 naciones, porque estos 10 cuernos significan 10 reyes, 10 coronas, 10 países, 10 naciones, las cuales se unirán, y entonces allí saldrá el anticristo político, el cual perseguirá a todos aquellos que no estén de acuerdo con sus ideales y con su gobierno. Actualmente el mercado común europeo se perfila como el nuevo orden mundial para este periodo. Ya lo dije, cuando se habla de 10 cuernos o 10 reyes, en este caso podrían ser presidentes de 10 naciones. En segundo lugar, es un gobierno engañoso. Como su propio padre Satanás le influye, porque Satanás es engañador, astuto y mentiroso, el anticristo procederá a hacer un pacto en el inicio de su gobierno con el pueblo de Israel, haciéndole creer que es la solución para traer la paz mundial, mediante proyectos humanos diabólicos. Pero al final engañará no solo a los judíos, sino al mundo entero, mostrando su verdadero carácter satánico. La Gran Babilonia significa confusión. La palabra Babel significa confusión, y va a haber un resurgimiento de esta nación que hoy se llama Irak, y la ciudad de Babilonia, que actualmente está siendo reedificada. Probablemente es el nuevo imperio resurgido que gobernará el mundo entero. En el libro de Daniel, en la visión del capítulo 2, nos habla de los 4 más grandes imperios de la humanidad: el imperio de Babilonia, Persia, Grecia y Roma. Daniel 2:32 dice: la cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Habla entonces de Babilonia, Persia, que hoy en día es Irán, Babilonia, ya lo dije, que es Irak, de Grecia y Roma. Entonces habla también del resurgimiento de un reino que va a ser mitad de hierro y mitad de barro, es decir, que no van a poder pegarse ni van a poder tener ninguna relación estable. Daniel 2:43 dice así: así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. El resurgimiento entonces de esta nación rememora el sitio donde nació la humanidad también, en el gran valle fértil entre 2 ríos, el Tigris y el Éufrates. Ese país se llama hoy Irak, ya lo dije, y la ciudad de Babilonia está siendo también reedificada actualmente. Probablemente entonces este será el imperio que va a resurgir. En segundo lugar, también tenemos aquí en el capítulo 13 que se habla de un anticristo religioso, es decir, de una bestia religiosa. Dice en el capítulo 13, versículo 11: después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. El dragón es símbolo de Satanás, del diablo, también se llama serpiente antigua
Satanás. Esos son los nombres que se utilizan para el dragón. Y dice que subía de la tierra. Entonces aquí se interpreta probablemente que el anticristo religioso salga del pueblo de Israel. Ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, y ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría, dice en el versículo 18. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Muchos comentaristas coinciden en aceptar entonces que existe otra bestia de carácter religioso, la cual imitará el poder de Dios haciendo que le adoren, o que adoren a la primera bestia, haciendo grandes señales, levanta una imagen a la cual le da poder inclusive de hablar, dice ahí, y hace descender fuego del cielo, resucita a la primera bestia y le hace una imagen que pueda hablar, matando a todo aquel que no le adore. El diablo siempre anda buscando adoración y en esta época la obtendrá casi que totalmente. El diablo aquí entonces imita a Cristo al resucitar a la bestia a los 3,5 días en la gran tribulación. Ahora, hablando de la marca de la bestia, que es una de las cosas que, posiblemente le interesa mucho a la gente saber qué está pasando con esa marca. El número es 666, dice acá, con el cual se marcará o sellará a las personas que adoren a la bestia. Se constituye entonces en materia de estudio, pero tal vez es la parte más visible tecnológicamente en la actualidad, ya que se cumple lo que dijo el profeta Daniel, que la ciencia aumentaría al final de los tiempos. Y no es un secreto tampoco que se está fabricando un chip electrónico para ejercer control total de la privacidad de las personas y la cual le permitirá comprar y vender, es decir, negociar en la época del anticristo, la época de la gran tribulación. Se colocará en la mano derecha y en la frente. El 6 es número de hombre y en la Biblia el 7 es el número de Dios, el número perfecto, la perfección total. Por lo tanto, se nota el deseo del diablo de imitar a Dios en la Trinidad diabólica que pretende, siendo él el Padre Satanás, el Hijo de perdición y el espíritu diabólico de los demonios y del mismo demonio. Ahora, esta abominación es una abominación religiosa. La palabra Babel, como ya lo dije, significa engaño y es la mayor y más grande característica de esta bestia. Engaña al mundo a través del ecumenismo o reunión de religiones que convergen en un solo sistema idolátrico. Se le confiere poder para hablar blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo, dice en Apocalipsis 13:6. Se propone traer al mundo un resurgimiento idolátrico y lo logra cuando hace hablar la imagen y hace que todos le adoren. Nabucodonosor fue precursor de esta acción idolátrica. En Daniel capítulo 3 se habla de que se levantó una estatua. Y también Antíoco Epífanes se hace precursor del anticristo al profanar el templo de Jerusalén cuando sacrificó una cerda en el altar. La gran ramera babilónica es un misterio
misterio religioso, misterio bíblico religioso. Y este estudio se encuentra en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 17, del versículo 1 en adelante, que dice: Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome: Ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación, y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Todo apunta a que la Babilonia religiosa estará localizada en Roma, en el Vaticano propiamente, donde se reunirán todos los apóstatas de todas las religiones del mundo. Roma, la ciudad de las 7 colinas. Apocalipsis 17:9 dice: Esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Este estudio lo vamos a continuar entonces en la próxima clase, hablando sobre la Babilonia religiosa y también la Babilonia política. Pero antes quiero dejarles algunos nombres dados al anticristo en la Biblia. En el libro de Isaías, capítulo 10, versículo 5, se le llama el asirio. Y dice así: el rey de Asiria, él es el palo con que yo en mi ira castigo, la vara que uso cuando me enojo. Se le llama en Daniel 7:8 el cuerno pequeño. Y se le llama también el rey de rostro fiero, en el libro de Daniel, capítulo 7, versículo 23. En Juan capítulo 2, versículo 18, se le llama el anticristo. Y en segunda de Juan capítulo 1, versículo 7, se le llama el engañador. Y dice: porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. También se le llama la bestia en el libro de Apocalipsis, capítulo 13, versículo 1. El hombre de pecado, el hijo de perdición, en 2 Tesalonicenses 2:3. El inicuo se le llama también en el libro de 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 8. Dice: entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Hasta aquí entonces, hermanos, este estudio acerca de este personaje diabólico, satánico en 100%, el hijo de Satanás, el hijo de perdición, el diablo mismo empodera a un personaje llamado el anticristo para que gobierne durante estos 7 años de gran tribulación. Pero la buena noticia es que el Señor vendrá con poder y gloria cuando terminen estos 7 años de gran tribulación, y entonces se producirá la batalla del Armagedón, en donde será apresado entonces Satanás también por 1000 años, y vendrán 1000 años de paz en esta tierra. Dios los bendiga. Muchas gracias.